año de 1917, el Deportivo Toluca ha logrado mantenerse en primera división desde su ascenso el 18 de enero de 1953. Desde entonces, el equipo no ha descendido y en el transcurso de estos años ha obtenido 10 títulos de liga que le han dado a la institución un enorme prestigio a nivel nacional. 1916-1917, antecedentes. El fútbol en Toluca llegó con la idea de los hermanos alemanes Manuel y Francisco Henkel, propietarios de la hacienda La Huerta, ubicada en Sinacantepec, cerca de la ciudad de Toluca, quienes implementaron el fútbol en la hacienda con el afán de entretener a sus peones durante sus horas libres, lanzando después la creación oficial del equipo La Huerta, integrado por su peonada. Otro de los principales promotores del fútbol en la ciudad de Toluca fue Román Ferrat Alday, quien se reunía cada domingo con un grupo de amigos para practicar fútbol en unos terrenos cercanos a la Alameda Central. Con el paso del tiempo, la inquietud por el fútbol en Toluca comenzó a crecer y comenzaron a organizarse reuniones en la casa de la familia Ferrat y en la tienda La Valenciana, en torno a la creación de un equipo que representara a la ciudad en las ligas estatales y nacionales. Finalmente, el 12 de febrero de 1917, en la casa de la familia Ferrat Solá, se levanta el acta constitutiva del Club Deportivo Toluca, la cual se perdió con los inicios de la Revolución, que azotaron a México en aquel entonces y nunca fue recuperada. 1917-1930, los inicios. El objetivo de convertir al equipo en un protagonista de fútbol nacional dio inicio con la contratación de Moisés Plata. La directiva del Club Deportivo Toluca adquirió los terrenos de la llamada Presa de Gachupines. La familia Ferrat fue la encargada de solventar económicamente al recién formado equipo, adquiriendo así en 1919 los terrenos ubicados en la avenida Colón, hoy Paseo Colón, en el que se estableció la primera sede oficial del Deportivo Toluca, la cual consistía en una pequeña cancha de fútbol y unas gradas de madera con un tramo techado para proteger a las damas que asistían al juego. Es en 1921 cuando el gobernador del Estado de México, Manuel Campos Mena, organiza una serie de festejos en los que participa el Club Deportivo Toluca, teniendo como sede la cancha de Tivoli, que actualmente es una zona habitacional que conserva el nombre. De acuerdo a un diario de aquella época, en Toluca aparecieron jugadores del equipo de Barreto como Reinaldo Torres, Francisco Silva y Juan Albarrán, mejor conocido como el Diablo, más tarde inspiración del Club Deportivo Toluca para su mote de los Diablos Rojos. Con el término de la Revolución, el país entró en crisis y muchos accionistas del Club Deportivo Toluca emigraron de la capital mexiquense. Con esto, el club entró en crisis viéndose forzado a invitar a nuevos inversionistas, entre los que estuvo Fernando Barreto. A mediados de 1926, Barreto recibió la invitación del Atlético León para disputar una serie de 3 partidos en la ciudad de León, de los cuales el Deportivo Toluca logró 2 inesperadas victorias. Para 1930, el Deportivo Toluca fue invitado a participar en uno de los 2 campeonatos más importantes del Distrito Federal, organizado por la Federación Central junto con equipos tradicionales como el España, el Necaxa y el América, que se habían separado de la Federación Mexicana de Fútbol en ese mismo año. 1930-1940, duelos internacionales. Desde 1930, el Club Deportivo Toluca llevó a cabo una reestructuración por medio de la cual el Deportivo se convirtió en una sociedad anónima con las aportaciones prolongadas de Moisés Plata. Con esta reestructuración, el club buscaba darle más beneficio a sus socios, no solo en el área del soccer, sino también en básquetbol, en tenis, frontenis y en el casino de juegos. Sin embargo, con la incursión en los nuevos deportes, la mayor parte de los socios descuidó el fútbol, que quedó solventado única y exclusivamente por Jesús Piña y Fernando Barreto. Para 1931, y tras haber logrado un merecido tercer lugar en el campeonato de la Federación Central, el Deportivo Toluca regresó a los campeonatos estatales, llegando con la aureola de haber disputado un torneo con los 3 equipos más destacados del Distrito Federal. Otro de los sucesos más relevantes en esta época fue el enfrentamiento del Club Deportivo Toluca contra el Libertad de Costa Rica, siendo y representando el primer duelo internacional en la historia de los Escarlatas. En 1935 aparecen jugadores como David Albiter, Carlos Ballesteros, Alberto Mendoza el Caballo, uno de los grandes jugadores surgidos en el Deportivo durante esta época, y Samuel Martínez García, quien sería clave fundamental para el ascenso de equipo a la primera división. En 1936 llega a la presidencia Fernando Torres, reteniendo el equipo el título de campeón nacional amateur. El triunfo del Club Deportivo Toluca frente a los españoles sorprendió a propios y extraños, enalteciendo el orgullo del Deportivo. Esto se debió principalmente a que el Deportivo Toluca no participaba en ningún torneo de renombre y era un equipo meramente amateur, lo cual terminaría en el año de 1940-1950. Entre 1944 y 1945, el Club Deportivo Toluca enfrentó una crisis económica debido a que las cuotas pagadas por sus accionistas no eran ya suficientes para mantener las necesidades del club. Es en 1945 cuando llega a la presidencia el señor Samuel Martínez García,
quien pronto se identificó con el Deportivo, con quien ganó el campeonato estatal mexiquense ese mismo año. Tras la obtención del campeonato, el Deportivo Toluca fue invitado a disputar la Liga de Reservas del Distrito Federal, perdiendo su partido inaugural por un marcador estruendoso de 10-0 ante la Estrella Roja. Sin embargo, el Deportivo Toluca supo remontar su inicio tambaleante, culminando el torneo en tercer lugar, solo por debajo del Real España y el Club América. Durante esta etapa, el Club Deportivo Toluca obtuvo su último título en el Campeonato Estatal Mexiquense, teniendo como sede las instalaciones de Tívoli, el campo llamado Patria, exactamente donde hoy se ubica el recién remodelado Estadio Nemesio 10, mejor conocido como la Bombonera de Toluca, esto por su similitud a una caja de bombones. La Liga Mayor publicó una convocatoria con una serie de requisitos para los equipos interesados en ingresar a Segunda División. La directiva del Club Deportivo Toluca comenzó a llenar los requisitos impuestos por la Liga Mayor. Sin embargo, la consolidación de la Segunda División Mexicana demoraría 3 años más a causa de la fusión de la Liga Mayor y la Federación Mexicana de Fútbol, que tuvo lugar entre 1948 y 1950. 1950-1953, la Segunda División. Con la unificación del fútbol mexicano, se acelera la creación de la Segunda División Mexicana, fundada así por el Club Deportivo Toluca, el Club Deportivo Zamora, el Pachuca, el Morelia, Irapuato, Querétaro y el Zacatepec, siendo los equipos fundadores de la nueva división. Los Diablos Rojos de Toluca debutaron oficialmente el 18 de febrero de 1951 en la recién formada Segunda División, teniendo como sede oficial la cancha del Tívoli y como director técnico a Rodolfo Busch Muñoz y David Albiter como su asistente. Para la siguiente temporada, se integran 2 equipos más a Segunda División, mientras que el Club Deportivo Toluca lleva a cabo una reestructuración en su directiva, con el ingeniero José Martínez Ruiz como presidente. El equipo comienza a utilizar los terrenos del Campo Patria para la celebración de sus juegos, gracias al ofrecimiento del señor Aníbal Espinosa. Durante la segunda ronda del torneo comienza la readaptación de las tribunas, así como la colocación del alambrado, siendo este último uno de los principales requisitos de la Federación de Fútbol. David Albiter se queda a cargo de la dirección técnica del equipo y, sin auxiliares, logra un sorpresivo tercer lugar. En la tercera y última campaña del Deportivo Toluca en la Segunda División, el señor David Albiter presenta su renuncia ante la directiva. Es sustituido por Tomás Fábregas. La afición escarlata comienza a ser cada vez más notoria, siguiendo al equipo, incluso en sus juegos de visitante. El tan esperado ascenso finalmente se concreta el 18 de enero de 1953, con el empate a 3 goles ante el Irapuato, con una doble anotación de Rubén Pichardo y uno del goleador del torneo, Mateo de la Tijera, consagrándose finalmente como campeones a una fecha de finalizar el torneo. El título obtenido por el Club Deportivo Toluca cobró importancia al dejar en segundo lugar a los Tiburones Rojos de Veracruz. 1953-1960, los Diablos Rojos. El Club Deportivo Toluca obtuvo finalmente su ascenso luego de 36 años de su fundación, lo cual traía como consecuencia el incremento de gastos para la directiva, debido a que las exigencias de la Federación Mexicana aumentaban y también las cuestiones deportivas que exigían reforzar al equipo para poder lograr una digna campaña en la Primera Nacional. El gasto total estaba fuera del alcance de la directiva roja y para poder mantener al equipo, José Ramírez Ruiz decide formar un patronato integrado por los principales empresarios de la ciudad, entre los que destacaban Juan Salgado, Pedro López, Manuel Villaverde, Jaime García, Nemesio Díez Riega, Francisco Negrete, Mario Mena y Luis Gutiérrez Dosal. Es el 8 de agosto de 1954 que el Campo Patria fue inaugurado formalmente como el estadio del Club Deportivo Toluca, que más tarde pasó a llamarse Héctor Barraza, Luis Gutiérrez Dosal, Toluca 70, Toluca 70-86, La Bombonera, nombre que hasta la fecha identifica al estadio, y finalmente Nemesio 10. El primer encuentro oficial del Deportivo Toluca en la Primera División Nacional fue ante los Potros del Atlante, llevándose el Toluca a la victoria por un marcador final de 2-1. En dicho partido, la afición del equipo se hizo presente, y fue entonces cuando apareció un personaje vestido de diablo en la ciudad de los deportes, que de inmediato fue adoptado por la afición como la mascota oficial del club, misma que hasta la fecha prevalece y se le otorgó al conjunto mexiquense su sobrenombre característico de los Diablos Rojos. El primer título para la institución sería una Copa México que llegaría en el año de 1956 con los goles a 1 contra el Club Irapuato. En las temporadas 1956-57 y 1957-58, el Deportivo Toluca reafirma su buena racha logrando 2 subcampeonatos por debajo del Guadalajara y el Zacatepec respectivamente. Sin embargo, una página negra se presenta en la historia del club con la muerte de don Luis Gutiérrez Dosal en junio de 1959. Quedando como presidente provisional su cercano colaborador Enrique Enríquez.
En ese mismo año, y por sugerencia del entonces presidente de México, el licenciado Adolfo López Mateos, llega a la institución un hombre que es recordado como el gran mecenas del equipo, Nemesio Díez Riega, quien adquiere el Deportivo Toluca, así como el estadio 2 veces mundialista, el cual varios años después llevaría su nombre. 1960-1970, los primeros títulos. El segundo título para la institución y primero en la liga llegaría la temporada 1966-1967, un torneo muy reñido que cobró importancia disputando el título de Club América y el Deportivo Toluca, enfrentándose en la jornada 27 con un empate a 0 que no permitió definir el título y sin embargo, estando en la última jornada del torneo, el Club América empató su partido ante Nuevo León mientras que el Club Deportivo Toluca se impuso al Club Oro 1-0, conquistando así su primer campeonato de título bajo la dirección de Ignacio Treyes. Culminando la temporada 1966-1967, el Club Deportivo Toluca disputó el título de campeón de campeones ante el Club León, uno de los equipos más ganadores de la época, con 4 títulos, 2 copas y 2 campeón de campeones, logrando el 26 de febrero de 1967 imponerse al cuadro leonés con un solitario gol de Cerda Canela. El Club Deportivo Toluca logra su primer título, campeón de campeones. Para la temporada 67-68, el Deportivo Toluca mantuvo su mismo nivel y básicamente su mismo plantel, salvo nuevas incorporaciones. El partido clave del torneo se da un 7 de enero de 1968, cuando el Deportivo Toluca recibe la visita del Club Universidad Nacional a 3 fechas de finalizar el mismo. El partido fue dominado por la Universidad y sin embargo en el minuto 22, Vicente Pereda Mier anota el primer gol para el cuadro rojo en una jugada de palomita a pase de Rubalcaba. La victoria para Toluca queda asegurada por Juan Dosal, quien puso el 2-0 definitivo, que le daría el bicampeonato al equipo. Toluca gana su segundo título de campeón de campeones, enfrentándose al Atlas en una serie de 2 encuentros, en los que contarían los puntos, y no los goles. El 3 de abril de 1968 dio inicio a la 4ª edición de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Club Deportivo Toluca debuta el 29 de septiembre de 1968, derrotando al New York Greek American 4-1 y 3-2 en el partido de vuelta, celebrando el 6 de octubre. Este torneo que no culmina exitosamente tras las descalificaciones del Aurora FC y el SB Transvaal, por lo que el Club Deportivo Toluca fue declarado campeón. 1970-1980, el tercer campeonato. Es en 1970, después de la Copa del Mundo, la Federación Mexicana de Fútbol que decide cambiar la forma de disputar los torneos. Los 18 equipos se reparten en 2 grupos y al finalizar se jugaba una liguilla para determinar al campeón. El Deportivo Toluca culminó como líder del grupo B, disputando la final frente a un potente América líder del grupo A. El primer encuentro se realizó en la Bombonera el 25 de junio de 1971, con un cardíaco empate a 0. El segundo encuentro se disputa el 1 de agosto, culminando con un marcador 2-0, favor América. En la temporada de 1974-1975, el Deportivo Toluca queda dirigido por José Ricardo de León, quien venía precedido de una gran fama tras haber logrado el título con el Atlético Español. En sus 5 primeros partidos, el Toluca logró 3 victorias y 2 derrotas, posicionándose como favorito al título. Sin embargo, es hasta el jueves 26 de junio de 1975 que se consagra formalmente como el campeón del torneo, al vencer 1-0 al Club León, con la anotación de Ítalo Estupiñán, al minuto 51, acumulando un total de 8 puntos en el cuadrangular. En junio de 1977, el Club Deportivo Toluca festejó su 60 aniversario con la publicación del libro Historia del Club Deportivo Toluca de Juan Manuel Cid. El 60 aniversario del Deportivo representó también la salida de Fernando Corona Álvarez como presidente del equipo y en consiguiente la llegada de Germán Sánchez Favela. Los años comenzaron a pasar y el Deportivo Toluca sufrió una baja de juego desde aquel tercer título, que con el tiempo se convertiría en una sequía. 1980-1990, la sequía de títulos. Para la temporada 81-82 llegó a la presidencia del equipo Ernesto Nemernaine y el Deportivo Toluca terminó la competencia ubicándose en 9ª posición. Para la siguiente temporada la suerte de Toluca no mejoró y finalmente Naime deja la presidencia en manos de Jesús Fernández y paralelamente Jorge Marí fue reemplazado por Jorge Antonio Roca en la dirección técnica del conjunto Escarlata. La campaña 82-83 fue considerablemente buena al culminar la temporada en 5º lugar general, y sin embargo, para la siguiente temporada Fernández dejó la presidencia del equipo, siendo reemplazado por Germán Sánchez Favela, quien logró la incorporación de Miguel Ángel Cornero, culminando la temporada en un 10º lugar general.
Fueron 14 los años que pasaron después de su último título para que el Deportivo Toluca volviera a ser campeón en la Copa de 1989. 1990-2000, el resurgimiento. Comenzando la década de los 90, Vicente Boqueval dejó la presidencia del equipo y comienza la dirección de Antonio Mañón. El Toluca contrató a Raúl Cárdenas y culminan en 10º lugar general. La sequía de títulos aumentaba en Toluca y parecía no tener fin, pues durante los siguientes torneos, el Deportivo Toluca continuó con los malos resultados y los directivos de la institución siguieron cambiando. Es en la temporada 1991-92 que José Antonio Roca asume la presidencia del equipo y designa a Mario Velarde como director técnico de la institución. Dicha temporada culmina colocando a Toluca en el 12º lugar general. José Antonio Roca fue reemplazado por Jesús Fernández del Cojo mientras transcurría la temporada 92-93. De la misma forma que José Bantorra, quien inició la temporada como director técnico, es desplazado por Roberto Silva terminando en el torneo en un lugar número 14 general. Para este entonces, en el Torneo Nacional de Reservas, se llega a la final con un equipo bien dirigido por Rubén Salas, exjugador del club. En la temporada 93-94, el Toluca finalmente logra una mejoría concluyendo su participación en el torneo, con un 3er lugar general regresando a la presidencia Jesús Fernández del Cojo. En los campeonatos 94-95 y 95-96, el Toluca registró diversos cambios en la primera temporada. Silva fue reemplazado en la dirección técnica por Moisés Figueroa y este a su vez por Aurelio Pescutini. Finalmente es en los años 95-96 que Sergio Peláez Farel llegaría a la presidencia para seguir con los cambios, llegando a la dirección técnica Marco Antonio Trejo y posteriormente Miguel Ángel López. No obstante, los cambios en la institución estaban por estabilizarse, pues los malos tiempos del Toluca estaban llegando a su fin. En el invierno del 97, el Deportivo Toluca decide nombrar como nuevo presidente a Rafael Lebrija Guiot y como técnico a Enrique Mesa. Sin embargo, los resultados no mejorarían hasta la siguiente temporada en el verano del 98, cuando del Deportivo Toluca comienzan a darse los resultados esperados luego de más de 13 años de sequía. En el torneo, logró ubicarse en el primer lugar general venciendo equipos como Tigres, Necaxa y Monterrey para lograr su clasificación a la liguilla, coronándose campeones el 10 de mayo de 1998. En el verano 99, Toluca logró un invicto que duró 12 jornadas, mismo que perdieron ante la máquina del Cruz Azul. Al término del torneo se ubicaron nuevamente como líderes generales, contabilizando un total de 39 puntos, 50 goles y solo 2 derrotas. Una vez clasificados, derrotaron en cuartos de final a Necaxa con un marcador global de 4-3 y clasificaron a la final derrotando a Santos Laguna, proclamándose una vez más campeones tras derrotar al Atlas de Guadalajara en la serie de penales. 2000-2010, la época dorada. La primera década del siglo XXI se convirtió a la postre en la más exitosa del Club Deportivo Toluca. En la primera mitad del año y durante el torneo de verano, el Deportivo clasificó a la liguilla en la cual venció al Puebla Fútbol Club por un marcador global de 9-0 y en semifinales al Club Guadalajara con marcador global 6-3. Otra final llegaba para el Deportivo Toluca, esta vez frente al Club Santos Laguna, a quien derrotó por marcador global de 7-1 para consagrarse campeón. Es en el año 2000 que Enrique Mesa fue designado como entrenador de la selección mexicana y su puesto quedó a manos de Ricardo Ferrero, quien perdió la final de invierno 2000 ante Monarcas Morelia. El Deportivo Toluca continuó con buenos resultados, pero fue hasta la apertura 2002 cuando nuevamente obtuvo un título de la primera división, bajo el mando de Alberto Jorge, derrotando a Monarcas Morelia por un marcador global de 4-2, coronándose nuevamente como campeones el 21 de diciembre del 2002. En 2003 obtiene su segundo título internacional al ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF, bajo el mando de Ricardo Ferretti, nuevamente frente a Monarcas Morelia y posteriormente el título de campeón de campeones en 2003. Para la apertura 2005, el Deportivo Toluca obtuvo su octavo título de liga frente a los Rayados de Monterrey, bajo el mando de Américo Rubén Gallego, y el campeón de campeones de esa misma temporada frente a los Tuzos de Pachuca. Tras el título del 2005, el equipo entró en una mala racha en la cual se contrataron jugadores de bajo rendimiento, y esto trajo como consecuencia la salida de Rafael Lebrija, con quien Toluca obtuvo 5 títulos de liga en torneos cortos. A pesar de que la época dorada parecía llegar a su fin, la directiva de Toluca designó a Fernando Corona Álvarez como nuevo presidente deportivo en 2007 y este a su vez a José Manuel de la Torre como director técnico en 2008. Con la nueva presidencia a cargo del Deportivo Toluca, se logra nuevamente el título en la apertura 2008, al vencer en serie de penales al Deportivo Cruz Azul, consagrándose como el equipo más ganador de México en los torneos cortos
y el tercero históricamente, adquiriendo grandes jugadores como Héctor Raúl Mancilla, que logró el bicampeonato goleo en la Apertura 2008 y Clausura 2009, siendo el 20 de agosto del mismo año que el Toluca debuta como México primero en la Liga de Campeones de la CONCACAF, instaurada en 2008 como una nueva edición de la misma. Durante el primer semestre del 2010, la Federación Mexicana de Fútbol decide renombrar el torneo a Bicentenario 2010, en honor a los 200 años celebrados de la independencia de México. El Deportivo Toluca se mantiene bajo la dirección técnica de José Manuel de la Torre y finaliza el torneo como segundo lugar de su grupo y tercer lugar general tras clasificar a la liguilla. El Deportivo eliminó al Club América en los cuartos y al Pachuca en las semifinales para volver a clasificar a la final, en la cual culminaría coronándose campeón del Bicentenario, tras vencer al Santos Laguna en la estancia de penales, disputada en el Estadio Nemesio 10. Siendo el equipo más ganador de la instauración de los torneos cortos en 1996, ganando a lo largo de su historia otros títulos nacionales e internacionales, tales como la Copa México en 2 ocasiones, el Campeón de Campeones en 4, la Copa de Campeones en 2, y durante la época amateur el Campeonato Estatal Mexiquense en 10 ocasiones, haciendo el tercer equipo más ganador del fútbol mexicano. Un 12 de febrero como hoy, en 1917, surge uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Sus logros y su historia lo avalan como tal, forjado con esfuerzos propios y gracias a la familia Díez, que hasta el día de hoy son parte fundamental de la grandeza del Club Deportivo Toluca, que es y seguirá siendo un equipo de orgullo y tradición. Por ti, por cada hombre y cada nombre en las raíces y las alas de tu historia. Por ti es hoy siempre fiesta. Por ti, que nos has enseñado una y mil veces que no es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido. Que el último minuto también tiene 60 segundos. Que la magia del infierno se lleva de la cuna hasta el cajón. Y que se nace, o por amor se hace, pero quien de tu calor, color y amor se toca, rojo vive y rojo muere. Que no somos de ti una multitud, somos familia, que no es solo una camiseta, es y eres nuestra piel. Grande rojo, tu grandeza forjada en la cancha. Y como dijo don Nemesio 10, que el balón ruede a nuestro favor. Yo sí le voy a Toluca.